La vida en el campo de lo milagroso, de David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. No puedo leer el libro de Hechos sin sentirme muy avergonzado. Los apóstoles vieron y ministraron en el campo de lo milagroso. Aún los laicos como Esteban y Felipe, que servían a las mesas, eran poderosos en el Espíritu Santo. Dios hacía milagros a través de ellos y conmovían ciudades enteras. ¿Quién puede leer el libro de los Hechos sin asombrarse y maravillarse de los milagros que Dios obró para ellos? Y entre ellos se les aparecieron ángeles que les soltaron las cadenas y los sacaron de prisiones muy seguras. Tuvieron visiones poderosas, claras y precisas. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que sacaban a los enfermos a las calles en camas y asientos para que su sombra, al caer sobre ellos, los sanara. Hechos 5:15. El paralítico fue sanado y entró saltando al templo y se registraron milagros especiales. Hechos 19:11 y 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, ¿por qué no vivimos en la actualidad en tal campo milagroso? ¿Dónde está hoy el poder apostólico de Jesucristo? No me refiero a las reuniones de liberación ni a los evangelistas sanadores famosos. Hablo de una vida milagrosa para cada creyente verdadero. Dios no ha cambiado, pero al parecer nosotros sí. El mismo Señor está con nosotros. Tenemos las mismas promesas y Dios está más que dispuesto a volver a hacerlo. ¿No es lamentable que hoy en día existe la idea de que no necesitamos lo milagroso? Se dijo una vez, esta generación tiene una revelación mayor, es más educada y con mayores conocimientos. No debemos esperar que el Señor obre así en nuestros días, pues eso solo fue necesario para establecer la iglesia. Mi respuesta a eso es que si lo milagroso fue necesario para establecer la iglesia, lo es aún más al cerrarse la edad de la iglesia. Los malos se han apoderado, puesto que el pecado ha abundado muchísimas veces más. Los seductores han aumentado, la violencia se ha desatado fuera de control y el infierno ha extendido sus fronteras. Satanás ha descendido con una ira muy grande, mientras las otras doctrinas de demonios vienen como una inundación. La apostasía se empeora. Estamos en el apartamiento grande. Satanás tiene a sus ángeles que se hacen pasar por grandes evangelistas y maestros. El aborto ha llenado la tierra con culpabilidad de sangre. Los padres abusan sexualmente de sus hijos y se abusa aún de los bebés. Nuestra juventud ha perdido el control con la cocaína, la heroína y el alcohol que se extienden por las escuelas, devastando y matando, convirtiendo a los jóvenes en ladrones locos y enfermos y en asesinos. Nuevas enfermedades como el SIDA y el herpes esparcen la muerte por todo el mundo. Necesitamos más a Jesucristo, más de su poder salvador y sanador, más de lo milagroso que cualquier otra generación pasada. Los apóstoles conocían el costo de lo milagroso y lo pagaron con entusiasmo. Pero nosotros no hemos estado dispuestos a pagar el precio. El libro de Hechos es el relato de hombres y mujeres santos en busca del rostro del Señor. De principio a fin, cuenta de la manera como la oración consigue la acción de Dios, ya fuera en el aposento alto, en la prisión, alguna casa secreta, al esconderse de las autoridades, en la casa de Simón o en una calle llamada derecha. Ellos oraban.
oraban por la mañana y a veces toda la noche, oraban sin cesar. Cornelio oraba siempre. Pedro oraba en las azoteas, junto a la playa, en el templo o en el desierto. Se dirigían continuamente al Señor. Pasaban horas y días aparte con Dios hasta que recibían instrucciones claras y detalladas. ¿Qué información tan precisa les daba Dios? Ananías, que vivía en lo milagroso, era un hombre de Dios entregado a la oración. La palabra dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9, 10 y 12. Escuche las instrucciones precisas que Dios le dio. Ve, le dio el nombre de la calle, del dueño de la casa y del hombre por quien debía orar. Entonces Dios dijo: Él sabe que vas, conoce tu nombre y lo que harás cuando entres a su cuarto. Porque se lo dije todo. ¿Por qué le dijo el Señor a ese recién convertido detalles tan íntimos? Porque, he aquí, ora. Saulo oró y ayunó durante 3 días. Su oración no fue: Señor, ¿qué puedes hacer por mí? Sino más bien: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La visión de Jesucristo lo tenía tan absorto que enseguida lo dejó todo y se convirtió en siervo del Señor a partir de entonces. Si Saulo hubiera sido salvado en nuestra época, lo hubiera absorbido nuestro mundo agitado con anuncios por los medios de comunicación, un libro destacado e invitaciones a dar su testimonio en iglesias por todas partes. ¿Por qué será que ahora tantos se salvan de modo milagroso, como Saulo, pero a diferencia de él, muy pronto se encuentran viviendo en confusión, sin saber qué hacer? Dios le dijo a Saulo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. Dios dijo: vete a orar, busca mi rostro y aprende a esperar en mí. Muéstrame que quieres más de mí. No tuvo instrucciones ni visiones, sino después de pasar 3 días en oración. Algo poderoso y milagroso ocurrió durante la oración. Saulo conoció la voz del Señor y aprendió a depender de su guía. Aunque apenas era un creyente recién nacido, Dios ya lo guiaba con claridad. Saulo no necesitaba consejero ni profeta que le mostrara qué hacer. No necesitaba que nadie le informara, porque el Señor dijo: yo le mostraré. Hechos 9:16. Me imagino a un predicador fundamentalista que viera a Saulo antes de la llegada de Ananías. Lo ve en el suelo, llorando y clamando: Jesucristo, revélate en mí, no solo a mí. Y el predicador le dice tal vez: hermano Saulo, has sido salvado de modo maravilloso. ¿Qué más quieres? Tómalo por fe. Estás a punto de volverte fanático. ¿No sabes que se están perdiendo las almas en todas partes? Dios te ha llamado a evangelizar. El testimonio es la voluntad de Dios. Así que vete pronto y gana al mundo para Cristo. Saulo debiera responder: hermano, yo de aquí no me muevo. Perdone, pero espero a uno llamado Ananías. ¿Es usted? El predicador se ve muy agitado y dice: ¿estás loco? ¿Quién te dijo que tal persona vendría? ¿Entraría aquí, te impondría las manos y te sanaría los ojos? Y Saulo responde: el Señor me lo dijo en una visión. Sé su nombre y lo que hará, y que seré sanado.
En la misma escena aparece un maestro carismático de la prosperidad y el éxito y dice: hermano Saulo, te traigo un ejemplar autografiado de mi libro más reciente titulado Los derechos del pacto. Vengo a decirte que Dios quiere que el nuevo Saulo prospere y tenga siempre buena salud. Si aprendes mis claves para el éxito y la prosperidad, no tendrás que gemir y agonizar como lo has hecho en los últimos días. Reclama tus derechos. Todo lo que necesitas es fe. Todo es gratuito. A lo que responde Saulo: lo siento, hermano. El Señor me está mostrando cosas grandes que debo sufrir por amor de su nombre. Espero a Ananías. No puedo reclamar ni hacer nada, ni ir a ninguna parte antes de que Él venga y me imponga las manos. Dios me dirá lo que debo hacer después. Este maestro replica: eres solo un bebé en Cristo. He caminado con Él por mucho tiempo y tengo conocimiento por revelación. Déjame enseñarte. Pero la respuesta sencilla de Saulo es: solo sé que Él se me apareció y me habla. Amados, Pedro oraba en la azotea. A 48 metros de allí, en Cesarea, Cornelio oraba siempre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 10, 1 al 6. Otra vez, las instrucciones de Dios fueron precisas. El pueblo era Jope, la casa era la de Simón y el hombre que tenía la respuesta era Pedro. Mientras tanto, en el verso 10 dice: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Hechos 10:9. Le sobrevino un éxtasis. En el versículo 10, lo que quiere decir aquí es que tuvo una visión, y mientras Pablo pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículos 19 y 20. Pedro fue a la casa de Cornelio y encontró a un hombre de oración que hablaba con ángeles que lo visitaban y le daban guía espiritual. Entonces, en Hechos 10, 30 al 33 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Espíritu Santo habla con tanta exactitud que aún da a los 2 hombres y les dice: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, versículo 32, para estar seguro de que Cornelio llamara a la persona debida, puesto que Pedro se alojaba en la casa de otro Simón. Dios le dijo que se llamaba Simón Pedro. A través de todo el libro de Hechos leemos estas palabras: Dios les dijo, el Señor dijo, el Espíritu Santo dijo, el ángel dijo. El cielo no estaba cerrado,
sabían con claridad lo que el Señor quería. No había confusión en cuanto a lo oído, era práctico, preciso y muy claro, pero el mensaje del cielo venía solo después de mucha oración y de pasar a tiempo, a solas, con el Señor. Hechos 13, del 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Ayunaron y oraron hasta que recibieron el mensaje, y entonces ayunaron y oraron otra vez antes de enviarlos. Pablo estuvo después ante una multitud de judíos iracundos en Jerusalén y relató su milagrosa historia. Esta dice en Hechos 20, del 11 al 15: y como yo no veía, a causa de la gloria de ser llevado a la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Saulo, hermano, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo aclaró bien que la suya era más que una conversión milagrosa y se convertiría en su manera milagrosa de vivir. Había tres cosas que Dios quería para Pablo. Quería que Pablo conociera su voluntad, tuviera una visión de Cristo y oyera su voz de su boca, es decir, directamente y no por medio de terceras personas. El pueblo actual de Dios podría recibir el mismo mensaje claro de Dios si hubiera la misma intensidad para buscar su rostro en oración. Los creyentes rara vez oramos hoy porque nos han enseñado a tomar todo por fe. En nuestra iglesia predicamos la fe, pero no excluimos la oración. Enseñamos la obediencia, el arrepentimiento, la palabra, la fe y la oración. Se dice: ¿por qué orar? ¿Por qué rogarle a Dios si Él ya lo ha prometido? Si Él sabe lo que necesitamos antes de pedirle, ¿por qué insistimos en pedir? Algunos señalan: si pides cuando Él ya lo ha prometido, eso es incredulidad. Solo reclama la promesa y reposa. No hay necesidad de orar por ella. Abraham tenía asegurada la promesa de llegar a ser una nación poderosa. Dios ya le había hecho esa promesa. La palabra de Dios en Génesis 13:15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti. Verso 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios había prometido bendecir a los que lo bendijeren y maldecir a los que lo maldijeran. Abraham también tenía tanta fe que Dios se la contó por justicia y creyó a Jehová, dice la palabra, y le fue contado por justicia. Génesis 15:8. He aquí un hombre de Dios, seguro en las promesas de Dios y lleno de fe. Sin embargo, iba al altar una y otra vez a orar. Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Otra vez, después de salir de Egipto, después del hambre, la Biblia dice: subió pues Abraham de Egipto, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, al lugar del altar, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
Génesis 13, del 1 al 4. Así vemos que ni su fe ni las promesas de Dios dejaron sin efecto la oración. Moisés también consideraba su intimidad con Dios de mayor valor que cualquier otra bendición. Lo vemos en pie sobre el monte con los brazos sostenidos en alto hacia Dios por Aarón y Hur a cada lado. Dios ya había prometido que los amalecitas serían vencidos e Israel tendría la victoria. Sin embargo, Moisés subió al monte a invocar a Dios con las manos levantadas. Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Lastimosamente, somos como los ateos en este asunto de la oración en comparación con la iglesia primitiva. Muchos consideran ahora la oración privada como trabajo duro y aburrido, de modo que la hacen solo en ocasiones y principalmente para no sentir vergüenza. ¿Puede usted imaginar a unos cónyuges que viven en la misma casa casi sin hablarse, pero en público ella le habla como íntimos amigos? Al hablarle se aburre, mira a otro lado y después lo olvida por muchos días. Así tratan algunos a nuestro bendito Señor. La oración privada es el arma más poderosa que Dios le ha dado a su pueblo. No obstante, el pueblo lo olvida, desdeña y rara vez usa la oración. Dios quiere mostrarnos que también tenemos poder en la oración. Nos lo recuerda de modo glorioso en Santiago 5, 16 al 18. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amados, Elías era humano y sufría de las mismas cosas que nosotros, y estaba sometido a los mismos temores, ansiedades, esperanzas, desesperación y necesidades. Sin embargo, sus oraciones lograron resultados. Dios nos muestra lo que debemos hacer en todas las crisis. Corramos con fervor a Él. Oremos para abrir o cerrar puertas. Elías oró con fervor y siguió orando y esperando hasta que el Señor respondió. 7 veces envió a su siervo a buscar en el horizonte solo una señal pequeña. Hoy en día, después de 1 o 2 sesiones de oración, nos damos por vencidos y nos enojamos con Dios y decimos: no me dio resultado. Oré y mi esposo y yo todavía tenemos problemas, así que aún no recibo lo que necesito. Es obvio que la gente no ora porque piensa que no da resultado. No saben lo que significa perseverar en la oración, el volver muchas veces como Elías a la petición con humildad. Eso se llama asirse de Dios. En el Antiguo Testamento se llama luchar con Dios. La oración de Jacob fue: no te dejaré si no me bendices. Génesis 32, 26. La espera y la demora tienen el propósito de conformarnos a Cristo. No se pasa mucho tiempo en su presencia sin llegar a conocerlo. Mientras más se tarde la respuesta y se insista con eficacia en la oración, tanto más importante se vuelve Él y menos la respuesta. De un modo u otro, uno sale ganando. Los profetas habían predicho que en los postreros días, al venir las calamidades, Dios apartaría para sí un remanente. Daniel entendía los tiempos de Dios para su época, porque había estudiado a los profetas del pasado. Él dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9, 2 y 3.
Al estudiar a Jeremías, Daniel descubrió que los 70 años de exilio estaban por terminar. Jeremías 29, 10 y 11 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué no se alegra Daniel? ¿Por qué no tomó la promesa por fe y reposó en ella? ¿Por qué no lloró, oró, ayunó y se sentó en cilicio? Porque también encontró una condición para que ocurriera toda esa bondad. Sí, Dios prometió libertarlos y hacerles bien, pero seguían los versículos 12, 14 del mismo capítulo que dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. El pecado o el desinterés puede frustrar las promesas de Dios. Daniel descubrió en Deuteronomio capítulo 4 las advertencias de Moisés de que Israel sería esparcido debido a su pecado y también la promesa de su posible liberación. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí, la cautividad, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si estudiamos también a los profetas, podremos hallar dónde estamos en la profecía. Creo que nos hallamos en Isaías 26 y también en Deuteronomio 4:29 al 31. Dice: cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Deuteronomio 4:30 al 31. Estos versículos no eran para la época de Daniel, sino para los postreros días que corresponden a nuestra época. En Isaías 26, Dios nos dice que su bondad ya demostrada no produjo el arrepentimiento. Isaías 26:10 dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Este país, amados, se fundó como tierra de justos. Dios nos favoreció y nos demostró su bondad para guiarnos al arrepentimiento. No obstante, nuestra nación se volvió malvada y no reconoce el poder de Dios y su obra a nuestro favor. Por eso Dios va a mandar juicios repentinos. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Una noche de juicio aparece en la visión profética de Isaías, y un pueblo ve la caída de esa noche de tinieblas y se vuelve en busca del Señor con todas sus fuerzas. Dios está levantando un remanente con dolores de parto, como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26, 17 al 19. He aquí una mujer que da gritos en sus dolores. Esa mujer es la iglesia, que sale de una iglesia. Son centenares de personas. Durante los últimos años había algo que trataba de nacer.
Había dolores de hambre y un clamor de dolor espiritual. Buscábamos la liberación e íbamos de un lugar a otro en su búsqueda, pero solo encontramos vientos de doctrina en conflicto. Éramos muertos o moribundos espirituales. Sin embargo, nuestro corazón despertó y fuimos resucitados. La palabra dice, tus muertos vivirán. Despertamos y ahora cantamos un cántico nuevo que dice, tu rocío es como el rocío de hortalizas. Hay gloria del Señor en nosotros, como el rocío del cielo a causa de la luz. Rocío de hortalizas se traduce como nacido de la luz sobrenatural. Dios nos sacó a la luz de su palabra gloriosa. Estamos despiertos y cantamos. Hemos sido resucitados de los muertos con una luz fresca de su palabra cada día, como el rocío. En Isaías 26:20 al 21 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras tú las puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya a sus muertos. Amados, Dios nos advierte que su indignación va a venir sobre la tierra. Indignación significa aquí la furia intensa y el enojo candente contra el pecado. El Señor se está conmoviendo al aumentar su enojo. Viene en su caballo blanco y hará un juicio rápido. Y la tierra, dice la palabra, descubrirá la sangre y no encubrirá ya más a sus muertos. Dios va a abrir las entrañas de la tierra y derramar corrientes de sangre. La sangre de niños inocentes, cada gota de sangre que esta nación homicida ha derramado, ha ido acumulándose en una represa poderosa de sangre inocente, y cada célula viva de esa corriente de sangre clama venganza. La tierra vomitará de sus tumbas hasta los huesos, y los brazos y piernas diminutos ya no se ocultarán. 100 millones de bebés que lloran, un océano de sangre derramada. Cuando nuestra economía se vaya al suelo, las personas espirituales oirán el crujido de aquellos huesecitos. Cuando la luna se convierte en sangre, será un reflejo de aquel mar de sangre de inocentes niños. ¿Dónde está el remanente santo? Encerrado con Dios, escondido en el aposento secreto de la oración. Amados, viene una inundación. La palabra dice en Apocalipsis 12:15 y 17, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay una guerra contra el remanente. Es una inundación de suciedad, codicias carnales y tentaciones. La televisión es una represa abierta que arrastra millones de creyentes. Son arrastrados por la corriente. Esta no es una guerra contra carne y sangre. Amados, debemos pelear de rodillas. Los que no oran ni estén listos no estarán firmes en este día de juicio. Serán dominados por las hordas de demonios. En Apocalipsis 6:17 se hace esta pregunta: porque el gran día de ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Todo hijo de Dios apartado con él durante la indignación estará firme. Por tanto, amados, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Efesios 6:13. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de gloria
con alegría. Judas 24. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Isaías 59:19. Vendrán tiempos cuando seamos vencidos de repente. Estaremos disfrutando de la luz, el regocijo, dando gracias a Dios, cuando sin saber de dónde vendrá el fracaso. Satanás nos provocará por el temperamento, tal vez. Podrá ser el temor que nos inunde de repente. Quizás sea una enfermedad que nos derribe y nos quite las fuerzas, o tal vez sea una tendencia carnal mala que considerábamos dominada y que aborrecemos. No la buscamos, pero ahí está, como una inundación. Puede ser la tristeza o depresión nerviosa. No conocemos su causa, pero de repente nos inunda. Sin embargo, podemos decir con David estas palabras: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha, Señor, mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmo 142. Es un placer, como siempre, compartir estos hermosos sermones para con todos ustedes, amados hermanos. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión con una oración para que sea el Espíritu Santo aplicando esta verdad a nuestros corazones y asimismo nosotros poderlo poner en práctica? Inclinamos nuestros rostros, o si está en un lugar público, adopta una postura de reverencia a Dios y le decimos: amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque, aunque dura, nos hace reflexionar sobre muchas falencias en nosotros, sobre cosas en las cuales debemos perseverar, prácticas espirituales que hemos dejado de lado: la oración, la lectura de tu palabra, la búsqueda de tu rostro incesante. Amado Señor, no permitas, Señor, que nuestro corazón se enfríe, que nuestras prácticas espirituales sean meros ritos. Permite, Señor, que en cada momento que nosotros estemos vivos podamos ser conscientes de tu presencia en nosotros y con nosotros. Amado Señor, llévanos a vivir vidas transformadas en el poder de tu Espíritu Santo, para que los dones y ministerios que tú has puesto en nuestras vidas sean ejercidos en el poder de tu Espíritu Santo, sean ejercidos, Señor, conforme a tu voluntad y siendo guiados por tu voz en todo momento. Amado Señor, que nunca dejemos de lado lo experimental que es tu presencia, lo experimental que es tu poder en nuestras vidas. Amado Señor, que no demos ni un paso si no es que tu santa voz nos está dirigiendo. Señor, creemos que tú aún obras con poder, que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos. Creemos, Señor, que tú puedes usar de forma poderosa nuestra vida, nuestro ministerio. Tú puedes usar de forma poderosa cada don que tú has dado a nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, produce un avivamiento en nuestros corazones para que podamos ser, Señor, despertados a una realidad en la cual el mundo está. El mundo, Señor, se está destruyendo. Familias enteras se están destruyendo. La generación posterior se está perdiendo. Amado Señor, haznos como aquellos profetas que declaraban tu palabra con audacia y valentía y decían: así dice el Señor. Y que a través de esa palabra muchos puedan llegar al conocimiento del Evangelio que salva, sana
y santifica. Gracias, Señor, por este momento de reflexión en tu palabra, y oro por cada uno, Señor, de los cuales están escuchando este mensaje y están siendo edificados día a día. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que estás haciendo en este canal, Gracia Incomparable TV, y por la hermosa comunidad que estás formando entre todos nosotros. Todas estas peticiones que te hemos dicho, ahora, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.